hermano me puso ahí fuerte y me mandó a estudiar y a leer un ratito. Y quiero compartir con ustedes el texto, obviamente, que lo utilizamos como referencia en la ceremonia de la Santa Cena. Y lo ubicamos en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Lo repetimos y lo repetimos, pero no le damos énfasis a la última afirmación. Y dice, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, así que es un poquito diferente. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a reafirmar. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El tema de esta mañana es la mesa de comunión. Nos recuerda que Cristo viene. ¿Cuántos lo esperan? La iglesia vive con esa expectativa que no podemos dejar pasar. Hoy nos sentamos a la mesa con este tema de reconocimiento. Cristo viene, Maranata. Cristo viene, Maranata. Esta afirmación recoge la posición apocalíptica que vivió en el tiempo de la primera iglesia primitiva. Pablo, el autor de esta carta de 1 Corintios, vivió con esa consigna, porque aunque su tema preferido era la cruz de Cristo, no estaba enajenado de la implicación del pronto retorno del Señor. La cruz representó el sacrificio, la segunda venida de Jesús, la victoria sobre la muerte y el tomar para sí a los que defendieron su fe en medio de la incertidumbre política, económica y social. Hoy, de igual manera, vemos estas manifestaciones como en los cielos que lo vemos, que nos dejan saber que el tiempo es ¿qué? Corto. La iglesia debe estar ¿qué? Preparada para la salida, para la llegada del Señor y la salida o la partida de nosotros. Y queremos decir dos realidades: o Cristo viene o usted se va. Cualquiera de las dos, lo importante es que usted esté ¿qué? Preparado para la salida. Y para estar preparados tenemos que afianzar nuestra fe en el Señor. Hay dos corrientes de pensamiento que impregnaron la realidad de Jesús, que afectaron a sus seguidores y por consiguiente las iglesias del primero y del segundo siglo. Las corrientes eran la corriente profética por un lado y por otro lado la corriente apocalíptica. El exégeta, que es el libro que le estoy citando y si a alguno le interesa, es un scholar, es un estudioso bien intenso del libro de Apocalipsis. El exégeta Pablo Reichard, que es el director del Departamento Ecuménico de Investigación, que se le llama el DEI, en Costa Rica, escribió un libro que es el resumen de la investigación que él lleva por muchos años alrededor del libro de Apocalipsis, que recoge el título Reconstrucción de la Esperanza. Muy minuciosamente
el autor de este libro nos ubica en el contexto histórico de la corriente en la literatura apocalíptica y nos diferencia la corriente, nos hace la diferencia entre la apocalíptica y la literatura profética. Y cito a Pablo Richard, nos dice el autor, la literatura profética se desarrolla en un mundo organizado, donde el profeta proclama la palabra de Dios. Al contrario, la apocalíptica nace en un mundo desorganizado o destruido. O por el contrario, donde el creyente, los que profesan la fe en Jesucristo, son excluidos y arrojados a la marginalidad. Lo apocalíptico busca reconstruir la conciencia para hacer posible la reconstrucción de un mundo diferente. Fíjense, necesitamos ¿qué? Un cambio mental de paradigma para poder provocar un cambio en nuestro entorno. El profético, que es el pensamiento clásico que surgió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., nos define ese modelo profético clásico. Para ese tiempo, antes de la destrucción de Jerusalén, había un orden. Había un monarca, había una clase dirigente, se poseía la tierra, había un templo, había cultos, había una estructura organizada. Cuando se destruye ese mundo organizado y el pueblo de la tierra queda sin ninguna referencia económica, política, cultural o religiosa, surge la apocalíptica que busca reconstruir la conciencia creando símbolos y nuevos conceptos que hagan la posibilidad de aquellos que han sido marginados por la destrucción, la reconstrucción de un mundo diferente y nuevo. El profeta actúa dentro de este mundo existente. Sin embargo, el apocalíptico condena el orden existente y anuncia la construcción de otro mundo bajo la intervención divina del Señor. El apocalíptico reafirma que la agenda de Dios es destrucción, porque lo que Él va a traer es lo bueno y lo nuevo. Y esa agenda de destrucción que el apocalíptico lo trabaja y nos los describe, lo hace a través de cosas que eran conocidas para ellos: las visiones, los símbolos y los mitos. El profeta busca reconstruir el mundo que está en la tierra. El apocalíptico busca reconstruir la conciencia y la esperanza para un mundo nuevo. El mundo de los dos, del profeta y del apocalíptico, es un mundo histórico. Son gente que vivieron en su tiempo y en su hora, pero su perspectiva eran diferentes. Cuando hoy nos sentamos a la mesa, esta mañana lo hacemos con la conciencia de que un mundo es mejor en Dios. ¿Cuántos lo creen? Y más aún, y este mundo mejor, el Señor vendrá a favor de su pueblo. ¿Cuántos lo esperan? Ese Maranata es el Cristo que viene, y por ello hay que estar muy bien preparados. Y yo le pregunto, ¿cuántos están preparados si hoy el Señor viene? Levantamos la mano. Algunas manos están ahí, un poquito pesaditas. Necesitamos trabajar ¿con qué? Con la certeza de que Maranata, Cristo viene. Recuerden, o Él viene o tú partes. Pero lo
estás preparado, hermano, se te está haciendo tarde. Amén. O sea, hoy es el día que hizo el Señor para que tomes en cuenta que la segunda venida del Señor en cualquier momento se dará. Y como decimos, todas las señales ya están aquí, están cumplidas. Solamente esperamos que el retorno del Señor. Mira, el día de ayer fui a buscar a los niños de la misión, teníamos 9 niños. Y fuimos a buscar a una de las mamás que siempre estamos insistiendo. Miren, me dio una prendida espiritual. Me dice, no pude ir, me estuve bañando cuando me fui a buscar, hermano, pero había más de 2 cajas de cerveza vacía al lado. Yo no sé si era que la estaban reciclando, pero yo me empantaloné y le dije, mira, yo todo el tiempo te estoy diciendo, Cristo te ama, el Señor te ha liberado de esta condición de salud, siempre te vengo a buscar y tú simplemente tienes una excusa. Yo estoy lista para salir con el Señor y tú estás lista. Me dijo, no, si yo me voy mañana para la iglesia. ¿Cómo con eso va a resolver? Hermanos y hermanas, no es cuestión de venir a la iglesia, aunque es necesario, porque la iglesia es el espacio donde nos ayudan a definir cómo yo debo vivir la vida para el encuentro con mi Señor. O Él viene o yo voy, pero en medio de eso yo tengo que estar listo y lista para el encuentro con el Señor. Y eso no lo escapa a nadie. Hay gente que son gnósticas, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo de aquí para arriba no creo en nada. Y hay algunos que dicen, yo no creo ni en la luz eléctrica. Pues no importa si usted no cree o cree, pero quiero decirle que los que creen y a los que no creen, todos le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y eso a mí me parece que tiene que ser un proceso de encontrarnos con el Señor. Fíjense que es cuán importante es para Pablo el tema del retorno del Señor. Y aún en 1 Corintios, él lo toma como punto de lanza y de preocupación, porque aquella iglesia, que no era cosa fácil, estaba problemada, y le dice en varios momentos a los corintianos, dice, y le cito, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la gran preocupación para Pablo, que no le falta ningún don hasta que venga aquí el Señor, porque hombres y mujeres con dones, con el don y los dones del Señor, son aquellos que ponen la obra del Señor ¿en qué? En movimiento. Aún más, en 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. O sea, en la mente de Pablo había conciencia de que el Señor venía. Y yo creo que nosotros debemos vivir como que hoy es el día que viene el Señor. Hay que vivir como que hoy el Señor va a llegar. Por lo tanto, yo tengo que estar listo y lista para el encuentro con mi Señor. Así que nos dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, o sea, no metan las manos hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. ¿Recuerda?
que el Señor nos va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que yo os he preparado para vosotros. Pero aún más impresionantemente, cuando nos vamos al Evangelio de Marcos, que es el evangelio más antiguo de los 4 evangelios canónicos que tenemos, este evangelio más antiguo resaltó en la experiencia de la última cena la venida del Señor, y nos dice en Marcos 14, 22, 25, nos dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decían: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio, y todos bebieron de ellas. Y les dijo entonces: esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Fíjense, ese concepto de la Santa Cena en el reino de Dios lo trabaja de una manera impresionante Apocalipsis. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 7 al 10, de igual manera, el libro apocalíptico por excelencia de la tradición cristiana, que es un libro de resistencia. Hermanos y hermanas, vivir en un ambiente de hostilidad, de exclusión, como los cristianos del primer siglo vivieron, necesitaban una palabra que los motivara y los ubicara en la esperanza de mantenerse firmes hasta el final de su jornada. Y Juan, en Apocalipsis, versículo 19, lo plantea de una manera impresionante. Porque para los cristianos que esperamos el retorno del Señor, debe ser no de miedo, sino de regocijo. Y lo leo para ustedes. Apocalipsis 19 nos cita el texto: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de la boda del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino, miren lo que afirma Pablo, Juan, y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Hermanos y hermanas, las acciones justas son aquellas que se ejecutan tomando en cuenta el Dios que me ve y el Dios que me llama. El Dios que pone en mi corazón el querer como el hacer, y el Dios que me define lo que debo hacer conforme a los designios de su palabra. Por eso es tan importante, como nos dice: bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, o sea, felices los que al final de haber sido justos y actuar con rectitud conforme al Señor, están listos para entrar a la mesa del Señor. La iglesia, hermanos y hermanas, es la que está llamada a vivir preparada para el encuentro con el Señor. Para eso
es importante en esta mañana que tomemos un espacio y un tiempo para pensar lo que significa sentarnos a la mesa del Señor. No es una mesa cualquiera, es una mesa que nos define la segunda venida del Señor. Por eso, el autor de Apocalipsis, de una forma tan impresionante, nos dice en el versículo 20 del capítulo 22, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra confianza de que la iglesia está preparada para el encuentro con el Señor. Y en este mundo de incertidumbres y en este mundo de injusticias y en este mundo de desorientación y desorden, la conciencia de un nuevo mundo es posible cuando venga el Señor. Mientras tanto, la iglesia del Señor debe decir: ven, Señor Jesús, para que cuando tú vengas podamos decir: he trabajado lo que he tenido que hacer por tu causa, porque ciertamente lo que tú me has declarado para mí es salvación y vida eterna. Por eso nada más debemos vivir con la consigna de Apocalipsis 22:20. Ciertamente el Señor viene pronto y la iglesia debe decir: amén. Ven, Señor Jesús. Sea esta venida la oportunidad de saber que ya no va a haber incertidumbre, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dimes ni diretes, sino que vamos a estar perfectamente en la presencia del Señor. En esta hora vamos a sentarnos a la mesa y vamos a invitar, antes de sentarnos a la mesa, a aquellos y aquellas que estando en este lugar necesitan afianzar su fe en el Señor. Hoy, ante la presencia del Señor, yo te invito, hermano y hermana, a que puedas ser parte de los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Para ello, tienes que estar preparado y preparada para el encuentro con tu Señor. Ahí donde tú estás, tómate un espacio y un tiempo. Y vamos a tomarnos un espacio de oración. Y si necesitas oración hoy ante el Señor, yo te invito a que te acerques. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y tómate un espacio para orar y para decirle: Señor, yo quiero estar listo para el encuentro contigo. En tu segunda venida, cuando tú vuelvas, que yo sea parte de los que nos levantaremos para el encuentro con el Señor. Si estás ahí y necesitas oración, levanta tu mano. Te invito a la oración. Es un momento muy especial para decirle: Señor, yo necesito prepararme para el encuentro contigo. Ya bien sea que tú vengas o ya bien sea que yo parta. Cualquiera de esas, necesito estar lista para el encuentro con nuestro Señor. Gracias por la oportunidad de reafirmar y renovar nuestro entendimiento de Cristo que viene a nosotros, Maranata. Te pedimos, Señor, que al salir
salir de este lugar, vayamos con la conciencia clara de que tú, oh Dios, vienes y vienes para transformar nuestra vida. Padre Santo, y en lo que tú llegas, ayúdanos a vivir a la altura de las acciones de los santos. Ahora te pedimos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice: